Arte bizantino. Para entender mejor este tema, tenemos que el arte es una expresión del hombre en sociedad. Es un medio de comunicación que refiere sucesos e ideologías. Tiene un punto en común que puede llegar a una parte diferente del alma, a través del tiempo y el espacio. Pero el arte también puede comunicar al hombre con aquello en lo que cree. Hablando en este sentido, la persona que lo crea no lo considera arte, sino objeto de culto y veneración. Así deben de entenderse la mayoría de las representaciones del arte bizantino. Los motivos religiosos permeaban todo el arte bizantino, estaban dentro de los templos, en las paredes o como objeto de culto a través de estatuas, incluso también como pequeños y portátiles objetos de veneración a los que se les conoce con el nombre de íconos. Y pues como verán, el arte bizantino nace y se desarrolla a partir del siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano de Oriente, donde florece hasta el siglo XV. De ahí pasa a los países del este de Europa. Los periodos del arte bizantino se ajustan, como es natural, a las grandes fases de su historia política. Se estableció en el mundo helenístico como continuadora del arte paleocristiano oriental. En sus primeros momentos, en los países del Mediterráneo oriental del Imperio Romano, transmitió formas artísticas que influyen poderosamente en la cultura occidental medieval. Cuando se trasladó la capital del imperio a Bizancio, llamada luego Constantinopla, y cuando llegaron los turcos, la llamaron Estambul, se pudieron distinguir el Imperio Romano del Oriente, con capital en Constantinopla, el Imperio Romano del Occidente, con capital en Rávena, abajo de Venecia, y el Imperio Bizantino se puede dividir en 3 etapas. Primera Edad de Oro, esa vendría siendo la época del esplendor del imperio, con arquitecturas tan fantásticas como San Apolinar y San Vital de Rávena. Es la época de Justiniano, siglo IV, es cuando se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de relieve los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo. Segunda Edad de Oro, en donde se incorpora la planta centralizada como elemento principal. Estamos en los siglos IX al XIII, es el momento en el que Bizancio se aleja más de Occidente. La Iglesia se separa de Roma, se produce un proceso de orientalización, naciendo la Iglesia ortodoxa, que no va a reconocer la autoridad del Papa. La Tercera Edad de Oro destaca por su expansión. Se vincula al gobierno de los paleólogos durante el siglo XIV y hasta la caída de Constantinopla. Terminando lo que son los antecedentes históricos, empecemos por la arquitectura. Las mejores aportaciones del arte bizantino se dan en arquitectura y sobre todo en la solución que dan al sostenimiento de las bóvedas. Superando las soluciones romanas, combinan espacios cuadrados con bóvedas curvas a través de pechinas, triángulos esféricos vendrían siendo, y contrapesan grandes cúpulas con medias cúpulas, con contrafuertes y con muros más gruesos. La multiplicación de cúpulas sobre pechinas parece ser a veces el fin fundamental de los edificios. El concepto de espacio también es diferente, un espacio dilatado, dinámico, más clásico que el occidental, más unificado y centralizado, con planta de cruz griega, grandes espacios curvos, bajo cúpulas o bajo bóvedas de cuadrado del crucero en las basílicas. Es un espacio grandilocuente que sirve para magnificar y engrandecer al dios, emperador. Los gobernantes se planteaban al nivel de dioses representados en algunas obras de esta época. En cuanto a la piedra y el ladrillo usados como materiales de construcción, son cubiertos con desigual riqueza según se trate de interiores o exteriores. En interiores el mosaico recubre de forma continua las paredes, mientras que la decoración exterior no es importante hasta llegar hasta los últimos siglos. El lujo ornamental oriental se va apoderando de todos los ámbitos, y el oro, la cerámica vidriada y el brillo característico del mundo islámico viste los edificios. Un ejemplo es la Basílica de Santa Sofía,
Es la obra más importante de la etapa justinianea, el marco adecuado al solemne ceremonial político-religioso en el que queda a salvo el poder teocrático del emperador, a la vez que catedral de los patriarcas, escenario de los actos estatales y centro espiritual del imperio. Ahora empecemos con lo que son los mosaicos. Emplean piedras preciosas para dar mayor realismo a las obras. Los materiales que utilizaban eran cerámica vidriada para los ojos. Los fondos son siempre dorados para darle un carácter etéreo, a diferencia del arte romano que colocaba el mosaico en los pavimentos. El arte bizantino, en su deseo de riqueza, recubre los muros y bóvedas de mosaicos de gran colorido y exquisita finura. Suelen representar a las figuras con un carácter rígido e inmaterial, con una disposición simétrica, una gran luminosidad, en un intento de plasmar lo sobrenatural. Toda la decoración mural de una iglesia se ajusta a un esquema teológico que sitúa a las figuras en uno u otro lugar según su mayor o menor importancia. El pantocrátor va siempre en las zonas más elevadas y en el centro de las semicúpulas del ábside. Después viene la Virgen, después el coro de santos y los ángeles. El emperador llega a ser tan reverenciado dentro del templo que muchas veces se confunde con la figura de Cristo. En los mosaicos del presbiterio de San Vital resplandecen los paneles que representan al Justiniano con su séquito y a su esposa Teodora con el suyo. Los dos séquitos llevan ofrendas al templo y sus figuras son firmes, hieráticas, imponentes y parecen trascender los límites de lo mortal. Es frecuente encontrar a las figuras importantes, además de en el centro, un poco más altas que las demás para que no quede lugar a dudas quién es el personaje principal. Y por último, pero no menos importante, tenemos la pintura. La figura humana en el Imperio Bizantino fue fuertemente vedada debido a que parte de la Iglesia de Oriente se opuso a cualquier representación de escenas o personajes sagrados. Esta postura llevó al comienzo de la iconoclasia en el año de 726, cuando el emperador León III ordenó la destrucción por todo el imperio no solo de los íconos, sino de todas las representaciones religiosas donde apareciera la figura humana. Únicamente el territorio bizantino de Italia se resistió a esta norma. Los artistas bizantinos aprendieron otra vez, estudiando los antecedentes clásicos, la representación de figuras vestidas en el estilo de paños o pliegues mojados. También intentaron sugerir la valoración de luces y sombras que crea la ilusión de espacio tridimensional y da vida a la superficie pintada. Sin embargo, las imágenes religiosas solo se aceptaban si la figura humana no se representaba como una presencia física tangible. Los artistas bizantinos resolvieron este problema por medio de la abstracción, es decir, por medio de diseños planos que conservaban el interés visual de la composición, mientras evitaban cualquier modelo concreto y con ello cualquier apariencia corporal. De este modo establecieron convencionalismos para la representación de la figura humana que perduraron en los restantes siglos del arte bizantino. En los frescos que se pintaban no solo trataban de imitar a la naturaleza o la imagen del hombre en detalles. Para estos pintores, mientras el mensaje se entendiera con claridad, todos los demás elementos son secundarios. El propósito principal de la propaganda era, por supuesto, el de tema religioso. Las bóvedas y las cúpulas se decoran frecuentemente con imágenes de la Virgen, el descendimiento de Jesús, el Cristo, la resurrección, el juicio final y la gloria. Los convencionalismos en la pintura se refleja a través de elementos tales como la desproporción jerárquica, el hieratismo, la reiteración de los gestos y el no dejar espacios vacíos, la totalidad también monocromática. En la pintura bizantina se manifiestan cambios en la representación de las escenas religiosas y la representación de la figura humana con el transcurso del tiempo. Las figuras pasan de ser completamente rígidas, inexpresivas y languidas
a mostrar la representación de cierto drama en las escenas, a través de la posición de pies y brazos y la inclinación del cuerpo hacia adelante. Se abandona la estereotipada frontalidad de épocas bizantinas anteriores. También se experimentan cambios en cuanto al tratamiento de color, llegado a ser en una de las pinturas bastante intenso el contraste entre la figura y el fondo utilizado. Usan una gama más cálida con naranjas y amarillos intensos. El carácter narrativo se acentúa con el elemento precursor del aveniente periodo románico del arte. Aquí concluye nuestro breve viaje por el arte bizantino, y como el gran pensador Herbert Reed dijera alguna vez, el arte no representa la realidad como un todo, ni todas las apariencias. Al contrario, recoge lo significativo de las experiencias humanas para proyectar sentimientos en distintos niveles por medio de formas significativas y de símbolos. Y tiene mucha razón, el arte ha sido y sigue siendo hasta la fecha el instrumento básico para que la conciencia humana no se marchite.